Mi primera incidencia aparece en el título. El título de mi proyecto inicial es Propuesta para la identificación y prevención de fatiga por estrés laboral y síndrome de burnout en empresas pequeñas y medianas de México. Y como ya había mencionado, el título de mi informe final quedó como Propuesta para la identificación y prevención de fatiga por estrés laboral en las MIPYMES de México. Esta incidencia se dio gracias al trabajo colaborativo, ya que dos compañeras identificaron que mi título contenía muchas variables que posiblemente no podría abarcar a lo largo de mi informe, y que si bien las podría abarcar, pues no me iba a dar tiempo para la conclusión del mismo en tiempo y forma. Se eliminaron algunos elementos como el síndrome de burnout para solamente especificarme en estrés laboral, y se abordó de manera global las MIPYMES de México, que era como una parte pues muy parecida, pero ya se engloban de manera general. El aprendizaje esperado en esta incidencia es que es muy importante delimitar. La delimitación es un tema de suma importancia, porque a la hora de buscar información, si no delimitamos lo más que se puede perder la objetividad de la investigación, y esto hace que tengamos muchísima información pero no sepamos ni siquiera para qué la tenemos. Entonces creo que un aprendizaje que me llevo de esto es la importancia de elegir un tema, de delimitarlo y no nada más darlo como por sentado de lo que quiero o no quiero hacer. Bien, la importancia de la salud en el ámbito laboral. Para poder contextualizar un poco, voy a dar la definición de estos dos conceptos. La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, lo que nos indica que no solo se percibe como una ausencia de enfermedad, sino también como el resultado de un procedimiento de interacción entre el ser humano y distintos factores que le rodean. Estos factores pueden ser individuales o pueden ser por el medio que les rodea. De trabajo. Engels considera que el trabajo es una actividad básica y exclusiva del ser humano. Por medio de ella el hombre establece relación con la naturaleza, la transforma y el hombre a su vez se transforma a sí mismo. Esto es porque para el ser humano es una parte vital trabajar, ya que también forma parte de su evolución, y esto permite que se desarrolle de manera individual y social. Como bien sabemos, pues somos seres altamente sociales, lo que provoca que busquemos esta búsqueda de trabajo, no simplemente como en el área de quiero trabajar y matarme trabajando, sino como en el aspecto de trabajo en general, o sea, desde realizar alguna actividad que nos haga satisfacer nuestras necesidades, pues desde ahí se abarca más como esta idea de trabajo. La importancia pues de esta relación es que si no tenemos salud, no tenemos trabajo, y si no tenemos trabajo, pues no tenemos salud. Bien, como ya lo había mencionado, mi trabajo se envuelve en las MIPYMES. MIPYMES es la abreviatura de micro, pequeñas y medianas empresas. Fisher y Espejo en 2011 las definen como las organizaciones empíricas financiadas, organizadas y dirigidas por el dueño. Normalmente este dueño abastece a un mercado pequeño y se maneja de manera regional. También puede ser de manera internacional, pero debido al tamaño de las empresas, pues se maneja más de manera regional, es más normal. Y estas no cuentan con una alta producción. En la mayoría de los casos, su planta de empleados se integran por familiares del propietario, lo que provoca que pues no tengan tanta cantidad de empleados de confianza. Bien, si bien Fisher y Espejo nos dan esta definición, cada país tiene su propia definición debido a las características que se manejan dentro de las MIPYMES, que son muy amplias.
Pero una característica general es el número de empleados que las conforman. Es decir, que lo que caracteriza si es micro, pequeña o mediana empresa es el número de empleados que conforman esta empresa, y así es como se clasifican. Bien, ahora vamos a hablar del estrés. El significado de la palabra estrés deriva del latín stringere, que significa estrechar, estirar o tensar. Si bien el estrés está visto desde muchas áreas, inicialmente fue investigada por físicos e ingenieros debido a su origen, que es tensar, y que los ingenieros y físicos lo veían desde un punto físico. A partir de ahí se empezaron a generar muchísimas teorías, y no solo en este ámbito, sino también en ámbitos psicológicos, sociales y todo ese tipo de cosas, de áreas, perdón. Pero bien, como no somos físicos, pues nos vamos a ir como más al área de psicología, ¿no? A principios del siglo XX, el psicólogo Robert Yerkes y su colaborador John Dodson dieron a conocer la ley Yerkes-Dodson, en la que se identifica la respuesta del estrés. El modelo que ellos presentan se llama U invertida del estrés del desempeño y tiene 3 teorías. La primera es teoría basada en la respuesta, la segunda es la teoría basada en el estímulo y la tercera la teoría basada en la interacción. Debido al camino que lleva mi investigación, pues me basé más como en la teoría basada en interacción. Apple y Trumbull en 1967 utilizaron el concepto de estrés para designar la situación que desencadena su experiencia o vivencia, ya que los estímulos del entorno y las características del ambiente son las principales causantes de la respuesta de tensión emitida por el individuo. Los factores que provocan el estrés pueden ser factores psicosociales, factores de ambiente físico o factores biológicos. En los factores psicosociales se refieren a las situaciones que se presentan en la vida del sujeto que pueden alterar su equilibrio y seguridad afectiva, económica y social. Los factores de ambiente físico amenazan al organismo y son más como los cambios en el ambiente. Es como cuando se presentan en una situación de mucho frío o calor excesivo, cambios climáticos, ruidos o cualquier tipo de cosas. Y los factores biológicos, que es la enfermedad física, como la fatiga, el hambre, la ingestión de tóxicos y otro tipo de drogas. Bien, continuamos con el estrés laboral. Para la Organización Internacional del Trabajo, el estrés es la respuesta física y emocional a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y las capacidades percibidas de un individuo para hacer frente a estas exigencias. La fatiga, Husay en 1971 nos menciona que la fatiga es una pérdida transitoria de la capacidad para ejecutar un trabajo consecutiva a la realización prolongada del mismo. Mientras que Arrega en 1980 considera la fatiga como un factor complejo que comprende los cambios fisiológicos que experimenta el cuerpo humano como consecuencia de las sensaciones de cansancio de los operatorios que provocan consecuentemente una disminución de la eficacia en los resultados de trabajo. La fatiga laboral es un fenómeno común dentro de los ambientes de trabajo, especialmente en aquellos que requieren más carga física o en las que son utilizadas complejas tecnologías que presenta al hombre máximas exigencias. Como ya se había mencionado, pues la fatiga y el estrés van muy de la mano, debido a que cuando presentamos estrés, uno de los factores que lo provocan es la fatiga. Uno de los factores que provoca es la fatiga. Bien, pasamos a la parte de justificación. Según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los mexicanos padecen fatiga por estrés laboral, superando países como Estados Unidos y China. El estrés laboral se considera como un fenómeno del nuevo siglo, siendo el caso de que algunos autores lo han considerado como pandemia del siglo XXI.
Como ya hemos platicado, pues la relación que tiene el estrés laboral con la fatiga pues es muy amplia, y eso fue lo que hizo que quisiera indagar un poco más sobre esta área, debido a que pues no se esperaría que en México se sufriera tanto fatiga por estrés laboral, pero esta fatiga no quiere decir que como trabajemos más pues se paga más, ¿no? Sino al contrario. En México estamos muy acostumbrados al hecho de trabajar y que en ocasiones no se ha remunerado este trabajo. Bien, la problemática presentada, presento esta hipótesis que dentro de las MIPYMES se puede presentar fatiga laboral debido a la presión que se ejerce al desenvolverse o encargarse de una o más áreas, o bien porque un solo empleado se encarga de varios o todos los trabajadores, ejerciendo con ello el exceso de trabajo. Como ya había mencionado, pues esta problemática se puede presentar debido a que, como inicialmente estas empresas empiezan de forma familiar, pues no se tiene una estructura o una organización dentro de la empresa, lo que puede provocar que no se tenga establecido un rol para cada uno de los empleados. Los objetivos generales y específicos. Como objetivo general tenemos la propuesta de programa preventivo identificador de fatiga por estrés laboral en MIPYMES de México. Como objetivos específicos tenemos concientizar a las empresas sobre las consecuencias de la fatiga por estrés laboral, concientizar a las empresas que el estrés no solo afecta al empleado sino también a la empresa en general, y proponer a las MIPYMES una guía para la identificación y prevención de fatiga por estrés laboral. Bien, dentro de mis incidencias, quisiera comentar como incidencia general que este trabajo en particular me generó muchísima angustia y muchísimo miedo, lo que hizo que procrastinara demasiado el trabajo y al final pues no se esperara no se llevaran como tal a los resultados esperados, no resultados dentro de la aplicación de mi trabajo, sino resultados del informe como tal. Creo que el aprendizaje que me llevo es que tengo que afrontar esos miedos y preguntar. Si yo hubiera preguntado, tal vez se me hubiera facilitado más muchísimas cosas, pero el miedo pues me impedía preguntar, incluso con algunos compañeros, hasta que pues una compañera fue la que me ayudó, y y fue como se me fueron esclareciendo más estos este trabajo que estaba yo realizando. Dentro de mi marco teórico, la incidencia que presenta es conforme iba avanzando la investigación, pues me di cuenta de la importancia del tiempo que se le debe dedicar a la búsqueda de datos, ya que al ser mucha información en ocasiones pues se pierde la objetividad de la misma. Conforme iba investigando me iba empapando de nuevos conceptos, por lo que en un momento perdí la organización de mi información y pues ya no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Ya me había yo perdido totalmente, tenía yo muchísima información, muchísima bibliografía, pero ya no sabía ni siquiera a qué me estaba llevando mi investigación. Como aprendizaje de esta parte me llevo que tenemos que tener bien definidos los objetivos. Teniendo bien definidos los objetivos, es como el marco teórico va a fluir. Si no tenemos definidos los objetivos, el marco teórico va a quedar así como muy al aire, puede tener muchísima información, pero no puede estar como especificado en una sola área, ¿no? Lo que provoca que
que nuestro marco pueda quedar como muy al aire. Bien, en las incidencias que presentan la problemática de la empresa, mi primera incidencia fue que yo creía que se tenía que aplicar. Entonces me generó muchísimo estrés, hablando de estrés, me generó muchísimo estrés el no tener una empresa donde aplicar. Después ya con las sesiones, pues ya el profesor nos iba comentando que pues no era necesario aplicar, entonces se quedó solamente como propuesta. Y pues debido a que se queda como propuesta, pues no existe como una problemática como tal, pero sí se queda el supuesto de que se considera que en las MIPYMES es la presión es la que se maneja al hacerse cargo de una empresa, pues hace que la persona se genere muchísimo estrés y esto le provoque fatiga. Dentro de mis objetivos, debido a que la primera incidencia que tenemos fue debido a que en la ay, perdón, se fue mi audio. En las incidencias de mis objetivos se dieron muchísimas debido a que se eliminó el tema de burnout y esto hizo que cambiaran totalmente todos mis objetivos del proyecto inicial que tenía. Entonces estos objetivos se cambiaron totalmente y se especificaron simplemente en la fatiga por estrés laboral. Y dentro de estos aprendizajes, pues nuevamente menciono esta parte de que delimitar y tener establecidos los objetivos es lo que hace que nuestra investigación se dé de manera más puntual y más específica. Bien, y para finalizar, las conclusiones. Debido a que solo se presenta como propuesta, pues no se llevó a cabo una intervención como tal. Sin embargo, se busca que esta propuesta se difunda, logrando en un futuro los objetivos planteados dentro de la investigación. Como ya se había mencionado, pues no se presentó como tal esta aplicación de este modelo, pero pues se espera que en un futuro se pueda desarrollar mejor y se pueda proponer en alguna MIPYME de México que me pueda encontrar en el camino. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.